Muy bien, hemos estado estudiando el capítulo 6 de Jueces, en donde hemos estado estudiando la vida de uno de los jueces de Israel, uno de los jueces más conocidos de los 4 que les mencioné. No se los voy a mencionar otra vez porque ya deben de saber esos 4 nombres. Pero este es Gedeón. Gedeón es uno de los jueces que Dios llamó para liberar a los hijos de Israel. Después de que volvieron a caer en la idolatría, después de que volvieron a desobedecer a Dios, después de que se volvieron a apartar de Dios. Y vemos que esto es algo recurrente, vemos que es algo constante entre los hijos de Israel, en que se apartaban de Dios, eran atacados, eran oprimidos, etc. Y luego clamaban a Dios en arrepentimiento y Dios les enviaba a alguien que los liberara, y tenían un tiempo en el cual vivían de acuerdo a la ley de Dios y obedeciendo a Dios. Pero como seres humanos volvían a caer en idolatría, volvían a desobedecer a Dios, volvían a hacer lo que les parecía mejor a ellos. ¿Y qué sucedía? Dios permitía que vinieran otras tribus, otras personas a atacarlos. Cuando Gedeón aparece, hay un pueblo que se llama los madianitas, ¿sí?, que ha venido a atacar a Israel porque una vez más se han apartado de los caminos del Señor. El Señor es muy misericordioso. Dios es pura misericordia. Dios es un Dios lleno de gracia. Dios es un Dios lleno de compasión. Pero cuando el Señor dice una y otra vez cómo es que debemos de vivir, qué es lo que debemos estar haciendo, a qué se debe parecer nuestra vida cuando somos parte de su familia, y no lo hacemos como cualquier buen padre disciplina a sus hijos. Y eso es lo que hace el Señor con los hijos de Israel en este tiempo de los jueces. Le obedecen, los bendice. Los desobedecen, los disciplina. Y como les estaba diciendo, en este caso fue por medio de los madianitas. Se nos dice ahí en el capítulo 7, vamos a recordar un poco más de lo que pasó en el capítulo 6. Si ustedes se acuerdan, en el capítulo 6, Gedeón estaba en una era, estaba sacudiendo el trigo, y el ángel del Señor se le presentó y lo llamó a que fuera y defendiera al pueblo de Israel, y le dice que él va a estar con él y que él va a entregar a los madianitas en sus manos. Y Gedeón le pide una señal al ángel del Señor. Caballeros, no sé si están escuchando que se estaba prendiendo y apagando el micrófono. Por favor, presten atención ahí a lo que está pasando. Gracias. Entonces el ángel del Señor le da una señal. Y la señal es que Gedeón va y trae un cabrito y lo mata y lo presenta como sacrificio, como ofrenda delante del ángel del Señor, y el ángel del Señor lo consume con fuego, demostrándole así a Gedeón que Él es Dios, que Él es el que lo está llamando, que este mandato, este llamamiento viene directamente de Él. Pero antes de que Gedeón pueda hacer cualquier cosa, tiene que ir a su casa y encargarse de lo primero. Y lo primero era que su casa, y especialmente su padre, juntamente con los hijos de Israel, estaban adorando a Baal y estaban adorando a las imágenes de Asera, y estaban rindiéndoles tributo a ellos y estaban adorándolos y le tenían altares puestos. Y lo que Gedeón hace primero es que derriba los altares que su padre tiene para Baal, y derriba las imágenes de Asera y las quema, y sobre ellas presenta un sacrificio delante de Dios. El pueblo de Israel se enoja con él y le pide a su padre que lo entregue para que lo maten, porque hasta ahí había llegado su celo por los dioses falsos. Pero él no lo entrega, y el padre de Gedeón les dice: pues si Baal es Dios, que él se defienda solo, que él haga lo que tenga que hacer con el que destruyó sus altares. Una vez entonces que Gedeón se encarga de todo lo que tiene que hacer en su casa, se encarga de lo primero, ahora sí, Dios lo envía a luchar en contra de los madianitas para liberar al pueblo de Israel. Y llegamos hoy al capítulo 7 y en el versículo 1, en donde dice ahí: Gedeón, también llamado Jerubbaal, porque Jerubbaal fue el nombre que le pusieron después que derribó los altares de Baal, que quiere decir Baal lucha con él, se levantó muy de mañana y junto con toda su gente acampó cerca del manantial de Jarod. El campamento de los madianitas estaba al norte, en el valle más allá del collado de Moré. El Señor le dijo a Gedeón: es mucha la gente que viene contigo. No quiero que vayan a sentirse orgullosos cuando derroten a los madianitas y que se pongan en mi contra y digan:
que se salvaron por su propia fuerza. Entonces noten aquí Gedeón, primero lo que vemos es su obediencia. Lo que vemos es que en cuanto él hizo lo que el Señor le había mandado hacer a la casa de su padre, inmediatamente, sin perder tiempo, él sigue con el paso que sigue, que es llevar a las tribus de Israel, llevar a los soldados de Israel a luchar en contra de los madianitas. Nos dice ahí el lugar en donde estaba el campamento de los madianitas, estaba un poco alejado de donde estaba Gedeón, pero se nos dice que estaban ahí cerca del collado de Moré. Pero luego el Señor hace una observación medio curiosa, hace una observación acerca de la gente que va con Gedeón. Noten ahí en el versículo 2 de nuevo, el Señor le dijo a Gedeón, es mucha la gente que viene contigo. Y luego le dice, no quiero que vayan a sentirse orgullosos cuando derroten a los madianitas y que se pongan en mi contra y digan que se salvaron por su propia fuerza. Vamos a descubrir que Gedeón llevaba 32,000 hombres. Y vamos a descubrir que los madianitas tenían 135,000 hombres. Si dejamos esas cantidades intactas, quiere decir que cada uno de los israelitas iban a tener que lidiar más o menos con, ¿qué será? Como 400 hombres. No soy muy bueno para las matemáticas, pero el que tenga ahí, que tenga una calculadora, sáquele ahí 135,000 entre 32 y va a obtener la cantidad. Pero eran un titipuchal, ¿sí? Por cada israelita. Pero el Señor, al ver que Gedeón va con 32,000 hombres, les dice, ¿sabes qué? Es mucha la gente que viene contigo. Y si dejo que vaya toda esa gente contigo, si dejo que todos ellos vayan y luchen, y por la cantidad de personas que son, que eran pocas relacionado con los que eran los madianitas, ellos van a sentirse orgullosos de su victoria y se van a poner en mi contra porque van a creer que ellos lo lograron por sí mismos y van a pensar que se salvaron por su propia fuerza. Dios estaba preocupado aquí. No porque los israelitas fueran a perder la batalla con la cantidad de personas que llevaban. Dios estaba preocupado aquí porque, conociendo la naturaleza humana, sabía que si los madianitas lograban tener una victoria, si los israelitas lograban tener una victoria sobre los madianitas con esa cantidad de gente, iban a decir, nosotros fuimos, nosotros lo logramos, fue nuestro poder, fue nuestro ejército. Y una de las cosas que nos pone en el mayor peligro de caer, y de hecho de apartarnos de Dios, es la soberbia o el orgullo del cual a veces se llena nuestro corazón. El llegar a sentirnos autosuficientes. Cuando nos sentimos autosuficientes, llegamos a la conclusión de que no necesitamos absolutamente a nadie para lograr lo que queremos lograr. Llegamos a la conclusión de que no necesitamos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y cuándo lo tenemos que hacer. Sucedió cuando ustedes cumplieron 18 años, ¿verdad? Algunos todavía se acuerdan, otros ya hace tanto tiempo que ni se acuerdan cuándo fue. Pero ustedes se acuerdan y se acuerdan porque si tienen hijos que ya llegaron a esa edad, ustedes saben cómo reaccionan los hijos cuando tienen 18 años, ¿verdad? Ya soy mayor de edad. Ya puedo votar, ya puedo hacer lo que yo quiera, ya no tengo que darte razón de dónde voy, ni a qué horas voy a venir, ni absolutamente nada. Y calle boca para lengua cuando cumplen 21, ¿verdad? Se pone peor la cosa. Porque se creen autosuficientes, creen que ya no lo van a necesitar a uno y quizás no lo necesiten, pero esa autosuficiencia o ese pensamiento de autosuficiencia los hace que se aparten de uno. Cuando nosotros llegamos al punto en el cual nos sentimos autosuficientes, sentimos que nosotros tenemos las suficientes fuerzas, el suficiente conocimiento, la suficiente habilidad para librarnos de nuestros problemas, ¿saben quién es el primero que hacemos a un lado? A Dios. Y cuando hacemos eso, esa es una de las maneras más seguras de caer y de apartarnos de Él. Y no solamente por un poco de tiempo, sino por mucho tiempo. Y hay mucha gente que se aparta tan lejos que ni siquiera siente cuando el Espíritu Santo lo está tratando de atraer de nuevo a Dios. Y ese es un peligro que todos, en cuanto empezamos a sentirnos autosuficientes, podemos pasar.
Salomón escribe en el libro de Proverbios, en el capítulo 14 y el versículo 16, lo siguiente. Proverbios 14, 16 dice: el sabio teme a Dios y se aparta del mal, pero el necio se muestra temerario y engreído. Cuando habla aquí de sentirse temerario, dice, es alguien que se siente así, que quiere que todo el mundo le tema, que se hace así el muy fuerte delante de todos. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer, a mí nadie me va a corregir, a mí nadie me va a dictar lo que debo hacer en mi vida, cómo debo vivir mi vida, qué es bueno y qué es malo. Yo tengo suficiente conocimiento, yo tengo suficiente experiencia, yo tengo suficientes fuerzas. Nadie va a decirme lo que tenga que hacer. Y aquí se nos dice que esa persona es una persona necia. Cuando alguien es engreído, ¿qué es? ¿Mande? Necio también. Necio. Hay mucha gente que está engreída consigo misma. Ellos son lo mejor en todo aspecto. Ellos son los más inteligentes, ellos son los más fuertes, ellos son los más sabios. Pero cuando alguien piensa así, está listo para caer. En Proverbios capítulo 28 y el versículo 26 se nos dice lo siguiente: es de necios confiar en ¿quién? En su propio corazón. El que camina sabiamente saldrá bien librado. Es de necios confiar en su propio corazón. ¿Y cuántas veces decimos o hemos dicho: es que yo siento en mi corazón que esto es lo que tengo que hacer? Es que yo siento en mi corazón que esto es lo correcto. Es que yo siento en mi corazón que este es mi príncipe azul. Y luego le dan un beso y se convierte en sapo. Es que yo siento en mi corazón que esta es mi princesa, es mi reina. Y luego le dan un beso. Y resulta que no es reina. Pero hay damas, así es que no las voy a ofender diciendo lo que se convierten. Brujas. Pero sentían en su corazón que esto era lo correcto. Es que yo siento en mi corazón que Dios me está diciendo que haga esto. ¿Saben qué? Antes de que obedezcamos a nuestro corazón, por bueno que parezca lo que estamos haciendo, veamos primeramente si es en realidad de parte de Dios o no. Esto que estamos pensando que nuestro corazón nos está diciendo y que nosotros sentimos que debemos obedecer, ¿nos va a acercar más a Dios o nos va a alejar de Dios? ¿Nos va a llevar a obedecer más su palabra o nos va a llevar a desobedecerla? ¿Nos va a llevar a honrarlo con nuestra vida o nos va a llevar a hacer cosas que nunca nos imaginamos que podíamos hacer? Entonces es necio confiar en nuestro propio corazón. El corazón es malvado y engañoso. ¿Quién lo puede conocer? El único que lo puede conocer es Dios. Por tanto, debemos presentar nuestro corazón y dejar que Él lo examine y dejar que Él nos confirme si lo que nuestro corazón nos está diciendo es su voluntad o no. ¿Se acuerdan de un individuo llamado Pedro? Cuando el Señor les dijo a él y a sus discípulos que iba a ser prendido en Jerusalén, iba a ser entregado a los gentiles y lo iban a juzgar y lo iban a crucificar. ¿Se acuerdan? Pedro dijo: no, que no pase eso, Señor. Y el día en que, la noche más bien, en la que tuvieron la última cena y que el Señor les dijo que uno de ellos lo iba a traicionar y que todos iban a correr, iban a huir cuando lo tomaran preso. ¿Se acuerdan lo que dijo Pedro? En Mateo 26, 33 nos dice que Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, ¿yo qué? Nunca me escandalizaré. Esas son las palabras de un hombre que está por caer y caer duro, caer fuertemente. Esas son las palabras de un hombre que cree que él tiene lo suficiente como para mostrarse valeroso ante la persecución que va a sufrir, ante la situación en la que va a estar, y él puede porque él puede. Y tenemos que tener cuidado con un corazón así. Tenemos que tener cuidado con decir: yo nunca haría eso. Tenemos que tener cuidado con decir: yo nunca caería de esa forma. Tenemos que tener cuidado con decir: a mí nunca me fallaría la fe hasta ese punto. Porque, ¿saben qué? Debemos de seguir el consejo que Pablo nos da en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, en donde nos dice: así que
El que crea estar firme, ¿qué tiene que tener? Cuidado de no caer. Espero que todos aquí esta noche estén firmes, pero espero que no estén confiando en sus propias fuerzas, espero que no estén confiando en su propio conocimiento, espero que no estén confiando en su propio poder para mantenerse en esa firmeza. Espero que diariamente estén yendo al Señor en oración, espero que diariamente estén yendo a su palabra para buscar su sabiduría, espero que diariamente estén buscando su rostro para que Él sea el que les dé la fortaleza que necesitan para permanecer en esa firmeza. Y que no lleguen nunca a la conclusión de que ya saben lo suficiente, de que su fe es bastante grande, de que su conocimiento es lo suficientemente extenso como para librarlos de caer. Porque noten lo que nos dice Proverbios 16, 18. La soberbia precede ¿a qué? Al fracaso. Creo que no va a estar. Proverbios 16, 18 dice, la soberbia precede al fracaso. O sea, que antes de que venga el fracaso, ¿saben qué se va a manifestar primero? La soberbia. Y la segunda parte del versículo 18 de Proverbios 16 dice, la arrogancia anticipa la caída. ¿Ven a alguien que es arrogante? ¿Ven a alguien que está lleno de orgullo? ¿Ven a alguien que está lleno de soberbia? ¿Saben qué? Esa persona está por caer. Por eso debemos ser humildes delante de Dios. Por eso debemos ser humildes los unos con los otros. Por eso debemos nosotros de siempre estar cuidándonos y guardándonos. No porque Dios nos va a agarrar a coscorrones, sino porque en cualquier momento podemos caer cuando nosotros nos sentimos más seguros. Así que lo que estamos viendo aquí, cuando el Señor le dice que son demasiados hombres los que están yendo con Él, es lo que pasa a menudo con nosotros, porque a menudo cuando a nosotros nos parece que Dios nos está quitando algo, nos está pidiendo que dejemos algo para poder seguirlo sin ningún problema, a veces pensamos que Él nos está poniendo en algún tipo de desventaja ante algún enemigo. Y la verdad es que no nos está poniendo a ninguna desventaja, nos está preparando para darnos una victoria en la que su poder y en la que su presencia se van a manifestar en nuestra vida. ¿Sí? A veces sentimos que el Señor nos quita todo, ¿verdad? A veces sentimos que el Señor nos deja completamente solos y sentimos que todas las defensas que nosotros pensábamos que teníamos ya no están ahí. Pero no es porque el Señor quiere ponernos a desventaja, lo que quiere es dejar el campo libre para manifestar su poder, dándonos una victoria y mostrando su presencia en nuestras vidas. Y esto va a servir para fortalecer y afirmar nuestra fe en Él. ¿Sí? Cada vez que nosotros reconocemos que somos débiles, cada vez que nosotros reconocemos que necesitamos a Dios, necesitamos el poder de su Espíritu para poder seguir adelante, eso abre la puerta para que Dios se manifieste de una manera poderosa en nuestra vida. Cuando nos sentimos autosuficientes, ¿cómo va Dios a ir a mostrarse poderoso por nosotros si nosotros ya pensamos que ya lo tenemos todo descifrado? No va a suceder. Pero si nosotros sabemos que somos débiles, lo reconocemos y reconocemos que lo necesitamos a Él, entonces vamos a poder tener ese corazón que vemos en David. David era un hombre que parecía que siempre estaba en desventaja delante de sus enemigos, ¿no es cierto? Estaba él solo contra Saúl y todo su ejército. Estaba él solo contra Absalón y todo su ejército. Estaba él solo contra los no se llaman palestinos, ¿ok? Porque luego me van a decir que no se llaman palestinos. Filisteos y todo su ejército. Acuérdense de él cuando era un jovencito, un David. ¿Contra quién se puso? Contra Goliat. Parecía que siempre estaba en desventaja. ¿Y Goliat con qué venía? Con espada, con jabalina, con escudo, con todo tipo de armamento. ¿Y él con qué venía? Con una honda y 5 piedras. Pero él traía algo que Goliat no tenía. ¿Que era quién? Jehová de los ejércitos. ¿Verdad? Entonces vamos a poder, si nosotros sabemos que somos débiles y no nos pensamos autosuficientes, si no creemos que tenemos todas las respuestas, entonces vamos a poder tener ese mismo corazón de David, que aunque parecía que siempre estaba en desventaja delante de sus enemigos, él siempre confiaba en Dios, porque Dios siempre le había sido fiel.
Y noten lo que David dice en el Salmo 56, los versículos 3 y 4. David dice, pero yo cuando tengo miedo, ¿qué hace? Confío en ti. Confío en ti, mi Dios, y alabo tu palabra. Confío en ti, mi Dios, y no tengo miedo. Y luego termina el versículo 4 diciendo, ¿qué puede hacerme un simple mortal? Pero ¿por qué puede llegar a esa conclusión? Porque él confía en Dios y no en su propia fuerza. Todos nosotros, si llegamos a esa conclusión, vamos a poder tener el poder de Dios también a nuestro favor. Si confiamos en Él por las fidelidades pasadas que ha tenido con nosotros, vamos a tener el mismo resultado que David y vamos a poder decir, ¿qué puede hacerme un simple mortal? Vamos a ver a nuestros enemigos aquí en la tierra y vamos a decir, ¿qué es lo peor que me puede pasar si yo tengo a Dios? Vamos a ver cualquier obstáculo, vamos a ver cualquier enemigo en la forma que se nos presente. Puede ser Satanás con sus ataques, puede ser el pecado que constantemente nos asedia, pueden ser enfermedades serias que no sabemos cómo se van a curar, que no sabemos si se van a curar. Pero si vamos y los enfrentamos reconociendo que solamente Dios nos puede sacar del problema en donde estamos, entonces podemos decir como David aquí, ¿qué puede hacerme un simple mortal? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Piensen en su vida terrenal. Piensen en lo peor que les puede pasar en un momento dado. ¿Qué es lo peor que les puede pasar? Morir. Eso es lo peor que nos puede pasar como seres humanos. Morir. Pero si tenemos a Cristo, ¿qué pasa cuando morimos aquí en la tierra? Nos vamos al cielo. Entonces, ¿qué es lo peor que nos puede pasar aquí en la tierra? Nada. Nada si nuestra confianza está en Dios. Nada si no nos creemos autosuficientes. Nada si no nos creemos los más sabios, los más poderosos, los que tenemos todo descifrado. Porque ¿saben qué? El más inteligente entre nosotros, que estoy dispuesto a admitir que no soy yo, no lo tiene todo descifrado. Puede tener sus planes hechos para 5 años y 10 años y 15 años y ya está planeando su retiro y está guardando dinero en el banco y todo eso. Pero ¿saben qué? No saben si lo van a disfrutar. Alguien les roba el número de seguro social y ¿qué creen que les va a pasar a todo su dinero? Y pasa cada vez más seguido, ¿no es cierto? Falla el mercado y se viene abajo. ¿Y qué les va a pasar a su 401k? Se va a perder todo. ¿Y qué les va a quedar? A volver a comenzar, ¿verdad? Pero ¿saben quién nunca les va a fallar? Dios. Dios. Y Dios no quiere que el pueblo de Israel se sienta autosuficiente. Dios quiere que el pueblo de Israel confíe en Él. Así que le dice a Gedeón, ¿sabes qué? Llevas mucha gente contigo y no quiero que vayan a sentirse orgullosos cuando derroten a los madianitas, no, porque los van a derrotar. Y que se pongan en mi contra y digan que se salvaron por su propia fuerza. Hay mucha gente que se quiere salvar por su propia fuerza y ¿saben qué es lo que van a encontrar? Que no se puede. El único que puede salvar es Dios por medio de Jesucristo. Versículo 3, noten lo que dice. Así que, Señor hablando todavía con Gedeón, le dice, así que habla fuerte para que el pueblo escuche y diles que quien tenga miedo, que se levante y se regrese a su casa. Y desde el monte de Galaad, se regresaron 22,000 hombres y solo quedaron 10,000. ¿Cuántos tenían los madianitas? 135,000. ¿Cuántos le quedan ahora a Gedeón? 10,000. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Pero noten lo que le dice el Señor. Habla fuerte para que el pueblo escuche. En otras palabras, habla fuerte y habla con confianza. O sea, asegúrate de que todos te escuchen y entiendan que si quieren se pueden ir. No lo vayas a decir así en una voz baja, entre dientes, esperando que no oigan lo que estás diciendo, para que no te tomen la palabra en serio. En otras palabras, no te vayas a hacer así la víctima, como que Dios me dijo que si tienen miedo se vayan.
¿Qué, Gedeón? Que Dios me dijo que si tienen, se pueden. No te entiendo. Sí, hombre, ya últimamente ya les dije. No, el Señor les dice, estate seguro. Quiero que les hables fuerte, quiero que les hables con confianza, quiero que te asegures de que todos escuchen y entiendan que si no quieren quedarse a la batalla, que si tienen miedo y se quieren ir, pueden irse. Piensen en el problema de Gedeón aquí, ¿ok? Los madianitas son un ejército inmenso. Tenía 32,000 hombres que ya iba a ser difícil derrotarlos. Pero ahora 22,000 se fueron. ¿Se fijan en la situación en la que lo está poniendo Dios aquí? Pero saben que esto no era algo que Dios ideó así de repente, algo que dijo, hey, voy a dejarle nada más 10,000 hombres. Esto fue algo que Dios les dijo a los israelitas desde que los sacó de Egipto e iban caminando por el desierto. En Deuteronomio capítulo 20, los versículos 1 al 8, noten lo que el Señor les dice a los israelitas. Cuando salgas a combatir a tus enemigos, no tengas temor de ellos, aun cuando veas que tienen caballos y carros de guerra y que su ejército es más grande que el tuyo. Porque contigo está el Señor tu Dios, el cual te sacó de la tierra de Egipto. ¿Se fijan lo que les está diciendo ahí? No se fijen en todo ello. No se fijen en lo grande de los ejércitos de sus enemigos. No se fijen en lo poderoso, porque yo, el Señor, está con ustedes. Y yo fui el que los saqué de Egipto. Versículo 2 les sigue diciendo, cuando ya se dispongan a combatir, el sacerdote se pondrá de pie y arrengará al pueblo. Les dirá, oye Israel, este día ustedes van a entrar en combate contra sus enemigos. No se descorazonen, no tengan miedo ni se espanten, no pierdan el ánimo al enfrentarse a ellos. Versículo 4, porque el Señor su Dios va con ustedes y peleará en favor de ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. Los oficiales, dice el versículo 5, por su parte dirán al pueblo, ¿quién de ustedes ha construido una casa nueva y no la han estrenado? Vaya de regreso a su casa. No sea que muera en batalla y algún otro la estrene. ¿Se fijan lo que está haciendo aquí Dios? Dios no es injusto. Entonces le está diciendo al ejército, ¿quién de ustedes acaba de construir una casa, no han vivido en ella? Pues me imagino que han de haber levantado la mano algunos y el capitán o el general les tiene que decir, ¿saben qué? Váyanse a su casa, estrenen su casa, no vaya a ser que otro se vaya a quedar con ella. Versículo 6 les sigue diciendo, ¿quién ha plantado una viña y aún no ha disfrutado de ella? Vaya de regreso a su casa, no sea que muera en batalla y algún otro la disfrute. Versículo 7. ¿Y quién está comprometido y aún no se ha casado? Vaya de regreso a su casa, no sea que se muera en la batalla y algún otro se case con su novia. Versículo 8, noten. Además de esto, los oficiales dirán al pueblo, ¿quién de ustedes tiene miedo y se acobarda? Vaya de regreso a su casa para que no contagie a sus hermanos con su cobardía. ¿Cuántos de ustedes, si fueran soldados, están listos para irse a la guerra y les dan esas opciones? Dicen, no estoy comprometido, pero tengo vista a una chava que si tuviera un día más de descanso me comprometería inmediatamente. Así es que, o acabo de plantar una viña, o acabo de construir una casa, o saben que simplemente soy bien miedoso. ¿Para qué les echo mentiras? Tengo miedo de ir a la batalla y morir. Noten, les dice, váyanse. ¿Sí? Pero entonces nosotros nos preguntaríamos, porque si yo fuera Gedeón, si yo fuera uno de esos generales, yo me preguntaría, pero si se va uno, se van a ir todos. ¿No es cierto? Díganle a un pelotón de soldados que no tiene que ir a la guerra, no tiene que subirse a un avión y viajar a Siria y enfrentar a los sirios y a los rusos y a todos los demás, y les aseguro que muy pocos se aventarían a irse. Entonces, si se va uno, se van a ir todos. Pero ¿saben qué? Para Dios de eso se trata precisamente.
de que aquellos que no están dispuestos a ir a la batalla y a pelear, se queden atrás mejor. Que solo vayan aquellos que están en verdad dispuestos a pelear, a enfrentar al enemigo, aunque parezca que se está en una desventaja porque el enemigo es mucho más poderoso que ellos. Porque esa es la clase de soldados que el Señor quiere. Gente que esté dispuesta a ir a la batalla, no importa qué tan difícil parezca ser, no importa qué tan poderoso parezca ser el enemigo. ¿Sí? Y Dios da, el Señor da la libertad para que el que no quiera se vaya. El Señor muestra mucha más gracia y paciencia y compasión que muchas veces muchos de nosotros. Si nosotros hacemos un llamado para servir en algún ministerio y nadie va o muy pocos van, ¿verdad? Inmediatamente la gente empieza a juzgarse unos a otros, ¿verdad? Ay, hermano, usted tiene tanto tiempo en la iglesia y usted no está haciendo nada. Ay, hermana, usted tiene tanto tiempo en este ministerio, pero no está haciendo nada. Y el Señor, ¿saben qué? En realidad Él no nos necesita. Él nos llama para que seamos parte de su obra y podamos ser bendecidos en medio de esa obra, pero Él no nos obliga a ir. Él nos presenta la oportunidad. Necesitamos personas para el ministerio de niños. Ahí está la oportunidad. El que quiere y tiene el deseo de servir en el ministerio y ser bendecido por Dios, al él o ella bendecir a los niños, va a ir y lo va a hacer. El que no quiere se puede ir. Dios no lo va a juzgar. Se lo digo ahorita, Dios no lo o la va a juzgar, pero usted se va a perder de las bendiciones que estos 10,000 personas que se fueron no tuvieron. Entonces se le van a Gedeón 2/3 partes del ejército porque se les presentó la oportunidad y lo dejan con solamente 10,000 hombres. Pero saben que eso no solamente le pasó a Gedeón, eso también le pasó al Señor Jesucristo. Abran su Biblia, los que traen Biblia. Abran su Biblia a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6 rápidamente. Voy a comenzar a leer en el versículo 47. Así que cuando lleguen al capítulo 6 de Juan, por favor apresúrense al versículo 47, en donde dice: de cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, noten lo que dice, es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Versículo 52, los judíos discutían entre sí y decían: ¿y cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, dice el versículo 54, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Noten cuántas veces se le está diciendo que deben comer su carne y deben beber su sangre. Que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Versículo 57. Así como el Padre viviente me envió y yo vivo por el Padre, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No es como el pan que comieron los padres de ustedes cuando andaban en el desierto y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y Jesús dijo estas cosas en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Versículo 60 dice: al oír esto muchos de sus discípulos, noten que dice muchos de sus discípulos, muchos de los que lo venían siguiendo, muchos de los que habían estado con él, muchos de aquellos que habían escuchado sus enseñanzas y que habían decidido seguirlo por donde quiera que fuera para seguir escuchando de él, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién puede escucharla? Jesús, al darse cuenta de que sus discípulos murmuraban acerca de esto, les dijo: ¿esto les resulta escandaloso?
Pues ¿qué pasaría si vieran al Hijo del Hombre ascender donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Y es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo entregaría. Noten, había muchos de personas llamadas discípulos de Jesús que lo seguían, pero no creían en Él. No le creían que Él era quien decía ser. No le creían que Él era el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Lo seguían porque les daba de comer, lo seguían porque hacía milagros, lo seguían por un sinnúmero de razones, pero no porque habían creído en Él. Versículo 65 dice, así que dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si el Padre no lo conoce. Y noten lo que dice ahí en el versículo 66. A pesar de entonces, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo. ¿Y qué? Y ya no andaban con Él. En cuanto les dijo algo difícil de entender, en cuanto les dijo algo difícil de hacer, en cuanto les dijo algo que no comprendieron completamente, estuvieron dispuestos a dejarlo y ya no seguirlo. Pero noten que estos discípulos, o entre estos discípulos que lo dejaron, no se cuentan los 12, porque miren en el versículo 67. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Y Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Luego noten el versículo 69. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se fijan? ¿Por qué no se fueron ellos? Porque aunque el Señor les dijo que tenían que hacer, a todos los discípulos les dijo que tenían que hacer algo difícil, ellos sabían en su corazón que habían creído que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el llegar a esa conclusión en su propio corazón les hizo que, a pesar de que lo que les estaba pidiendo que hicieran, que a pesar de lo que les estaba pidiendo que hicieran no era algo que podían entender todavía, a pesar de ello se quedaron con Él, porque sabían que no había ningún otro lugar al que podían ir para recibir palabras de vida eterna. Y mis hermanos y hermanas, esta es la conclusión a la que debemos llegar nosotros cuando tenemos que enfrentar a nuestros enemigos, especialmente cuando son enemigos más fuertes que nosotros, cuando son enemigos más sabios que nosotros, cuando son enemigos más astutos que nosotros. Tenemos que estar completamente convencidos de que hemos creído que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque mientras no hayamos llegado a esa conclusión, cuando las cosas se pongan difíciles, o como dice mi mamá, color de hormiga, cuando la batalla se arrecie, cuando el enemigo que nos ataque sea más fuerte que nosotros, ¿saben qué vamos a hacer? Lo mismo que hicieron estos discípulos que se apartaron de Jesús, y lo mismo que hicieron los 10,000 que se apartaron de Gedeón. Tenemos que estar convencidos de ello. Si no estamos convencidos de ello, cuando las cosas se pongan difíciles, mis hermanos, vamos a ser arrancados. Si no tenemos cuidado, vamos a ser arrancados del camino en el que vamos caminando con Cristo. Y si bien no vamos a perder la salvación, sí vamos a tener que pasar por tiempos muy difíciles. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? El apóstol Pablo pasó tiempos muy difíciles por su obediencia a Cristo, por seguir y hacer lo que el Señor le había llamado a hacer. Y estuvo en la cárcel sin número de veces por su fe. Pero él sabía que la razón por la que estaba ahí era por servir a Jesús, por hacer lo que Él le había dicho, aun cuando lo que Él lo había llamado a hacer era muy difícil. Y estando en la cárcel le escribe a Timoteo y le dice en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1 y en el versículo 12, le dice: por esto mismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Y luego noten lo que dice: porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo por eso podía sufrir todo lo que sufrió. Pablo por eso podía ser azotado y se levantaba. Pablo era un Rocky cualquiera. Le daban y le daban y le daban de golpes, y ¿saben qué? Se levantaba. ¿Por qué? ¿De dónde sacaba la fuerza?
La fuerza la sacaba del Señor Jesucristo, la fuerza la sacaba del Espíritu Santo. No era su propia fuerza, porque cualquier hombre que hubiera sufrido lo que sufrió Pablo se hubiera dado por vencido, pero su fe era tan segura. Lo que él había creído estaba tan grabado en su corazón que no había nada que lo fuera a mover de donde él estaba. Noten el versículo 4 del capítulo 7 de Jueces, nos sigue diciendo: pero el Señor volvió a decir: todavía hay mucha gente. Llévalos al río para que ahí se ponga a prueba. Si yo te digo, este puede acompañarte, irá contigo, pero si te digo, este no te acompañará, entonces no irá contigo. Y Gedeón llevó a su gente al río, y ahí el Señor le dijo: pon aparte a todo aquel que beba agua como los perros, es decir, lamiéndola, y aparta también a todo el que se arrodille para beber. O sea que el Señor va a empezar a usar aquí el proceso de eliminación para que Gedeón sepa exactamente lo que tiene que hacer. Versículo 6: los que se llevaron el agua a la boca con la mano y la lamieron fueron 300 hombres, y el resto de la gente se arrodilló para beber. Versículo 7: entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, los voy a salvar. Entregaré a los madianitas en tus manos. El resto de la gente puede volverse a casa. ¿Con cuántos empezó? 32,000. ¿Cuántos se fueron la primera vez? 10,000. Le quedaron 22,000 o 20,000. 20,000. Le quedaron 12,000. Y ahora el Señor le dice que tiene que enviar a casa a otra buena cantidad de hombres. ¿Y le quedan cuántos? 300. 300 hombres nada más. ¿Para enfrentarse a cuántos? A 135,000. En otras palabras, lo está haciendo menos y menos y menos y menos para que toda la gloria, toda la honra, para que la victoria sea de Dios. Y como los chefs que hacen esas cremas tan ricas, ¿verdad? Que echan todos los ingredientes y echan vino de este y vinagre de aquel y echan cosas medio extrañas a veces, ¿verdad? Y los ponen todos en una olla y les ponen el fuego lento hasta que se consume todo y queda nada más lo más sabroso, lo más rico, ¿sí? Y hacen esas salsas tan ricas. Y no estoy hablando de salsas de molcajete o salsa cruda, no estoy hablando de esas salsas que les ponen a los alimentos que son... Me acuerdo una vez que fui a Yucatán y me dieron una salsa de pepitas de semilla de calabaza encima de unos taquitos que se me hace que se llamaban papazules. Ay, cosa más linda, caballero. De estos voy a volver a Yucatán. ¿Qué salsa? Si alguna vez vayan al restaurante Los Almendros. Okay. Así, a veces el Señor sube el fuego para que todo lo que es, lo que llamamos en inglés fluff, se vaya consumiendo y quede lo mejor. ¿Cómo se logra sacar la crema de la leche? Poniéndolo a fuego lento y que se empiece a consumir el suero de la leche, se empieza a consumir todo el líquido de la leche y queda la pura crema. O la nata. Ya un poco más, ¿verdad? Mi nana nos daba tortillas de harina con nata, porque hervía la leche así bien lentamente, y luego le quitaba la capa que quedaba arriba de la leche y nos la echaban en una tortilla de harina recién hecha y luego le echábamos así un poquito de salecita y luego con un café con leche así, pero calle, boca, pare lengua, ¿verdad? A veces el Señor así es con nosotros también, cuando quiere quitarnos todo el exceso, todo aquello que traemos con nosotros, que nos impide en realidad darle la gloria a Él por las cosas que pasamos. Empieza con calor, bajito, poco a poquito, a quitarnos todas esas cosas que nos estorban. El oro, la plata son refinadas con fuego. Pero el Señor no está para hacernos daño. El Señor quiere que nuestra fe en realidad sea más, que es más preciosa que el oro, brille como debe de brillar. Y es precisamente en estas situaciones que nos pone, como la que está poniendo aquí a Gedeón, es en estas situaciones tan difíciles, ¿sí?, en las que podemos ver en realidad si creemos a Dios o no. No si creemos en Dios, si le creemos a Dios o no.
Porque hay muchos versículos que tomamos de aquí y allá de la Biblia y que los tomamos especialmente en tiempos de dificultad y los adoptamos como que los creemos con todo nuestro corazón, ¿verdad? ¿Alguna vez han escuchado este versículo, Zacarías 4:6? Entonces el ángel me respondió y me dijo: es la palabra del Señor a Zorobabel, que dice: yo no actúo por medio de un ejército ni por la fuerza, sino por medio de mi espíritu. Son esos versículos que a mucha gente le gusta citar, ¿verdad? Es un versículo de esos que a mucha gente le gusta poner en sus Biblias o compartir en las redes sociales últimamente, ahora que podemos compartir todas estas cosas. Pero ¿lo creemos o no? ¿Sí? Cuando estamos frente al enemigo y lo único que tenemos es la promesa de Dios de que Él va a luchar por nosotros por medio de su Espíritu, que es alguien a quien no podemos ver, ¿cómo reaccionamos? Decimos: ok, Señor, no sé cómo le vas a hacer, no sé cuándo lo vas a hacer, no tengo idea de cuál es tu plan, pero tú me dices que no necesito ni ejército, necesito fuerza, porque tú obras por medio de tu Espíritu. Aquí estoy para esperar que tú obres por medio de tu Espíritu cuando tú quieras, cuando tengas tu tiempo, cuando sea el tiempo que tú quieres obrar. Porque eso demuestra que le creemos. ¿Sí? Hay mucha gente que cita el Salmo 20, los versículos 7 al 9. Algunos confían en sus carros de guerra, otros confían en su caballería, pero nosotros confiamos en el nombre, confiamos en el Señor nuestro Dios. Unos y otros flaquean y caen por tierra, pero nosotros nos mantenemos erguidos y en pie. Señor, concede al Rey la victoria, respóndenos cuando te invoquemos. Y mucha gente dice amén y cita esos versículos, y yo creo, y otros tienen sus carros de guerra y otros confían en su caballería, pero yo confío en el nombre de Jehová. La batalla lo va a revelar si es cierto o no. La lucha lo va a revelar si es cierto o no. Lo poderoso que es el enemigo que estamos enfrentando con nuestras fuerzas que a veces no alcanzan ni para nosotros mismos, lo va a revelar si es cierto o no. Aquí es en donde J. Vernon McGee decía: this is where the rubber meets the road. ¿Sí? En español quiere decir algo así como que aquí es en donde la llanta se encuentra con la carretera y vamos a ver si va a rodar como debe o se va a ponchar. Aquí es donde vamos a ver si en realidad sirve esa llanta. O en cuanto empiece a rodar por la carretera, se va a ponchar y no va a servir para nada. Aquí es donde nos damos cuenta, ¿sí? Aquí es donde nos damos cuenta si creemos en realidad, si le creemos a Dios o no. Aquí es donde nos podemos dar cuenta si creemos en realidad lo que nos dice Romanos 8:31, otro versículo muy citado. ¿Qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra de nosotros. Y todos decimos, pero es lo que decimos cuando estamos en medio de la prueba, es lo que proclamamos, es en lo que confiamos, es lo que nos sostiene, es lo que nos mantiene, como dice el salmista, erguidos y de pie. Estamos convencidos de que eso es cierto, o lo decimos nada más como una mantra, lo decimos nada más como un lema, lo decimos nada más porque es lo que un cristiano debe de decir. Gedeón no tenía otra más que creerle a Dios. Gedeón no le quedaba otra más que ir a la lucha con 300 hombres y enfrentarse a 135,000. De nuevo, aquí es en donde nos damos cuenta si en realidad creemos lo que Pablo nos dice en Filipenses capítulo 13, en donde dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todos lo hemos citado, ¿no es cierto? ¿Alguna vez hemos sido derrotados en alguna situación porque no estamos verdaderamente convencidos de ello? Porque si estamos convencidos de ello cuando el pecado nos asedia, vamos a poder decir que no. Si estamos convencidos de ello cuando Satanás nos ataque, vamos a poder decirle que no. Si estamos convencidos de ello cuando estamos enfermos, vamos a confiar en Dios y vamos a decir: yo no sé si me vas a sanar, yo no sé cuándo me vas a sanar, yo no sé cómo me vas a sanar, pero de una manera o de otra me vas a sanar, ya sea de este lado de la eternidad o del otro lado de la eternidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Eso es lo que lo comprueba. Y si lo creemos, vamos a hacer lo que Gedeón hizo y vamos a obtener los mismos resultados que él obtuvo. Pero tiene que ser más que palabras. Tiene que ser más que un versículo que nos gusta y lo subrayamos en la Biblia y vamos a... No, tenemos que estar convencidos de ello, porque cuando enfrentemos enemigos que traen 135,000 soldados contra nosotros y lo único que nosotros tenemos es la presencia de Dios, la promesa de Dios y su Espíritu Santo en nosotros para luchar, vamos a caer de rodillas y vamos a decir: Señor, yo no tengo las fuerzas, no tengo la habilidad, no sé cómo le vas a hacer, pero yo creo lo que tu palabra dice de ti. Y yo sé que tú eres fiel. Y no tengo a otro lugar a donde ir, porque solo tú tienes palabra de vida eterna. Y yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y nos vamos a poner de pie y vamos a tomar a nuestros 300 hombres y nos vamos a preparar, como vamos a ver la semana que entra que va a ser Gedeón, y le vamos a entrar a la lucha. Le vamos a entrar. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros y nosotros lo sabemos y estamos convencidos de ello. Pero tenemos que estar convencidos, porque si no estamos convencidos vamos a titubear. Y peor tantito, si creemos que nosotros ya lo entendemos todo, que nosotros tenemos las fuerzas, que nosotros tenemos el entendimiento y todo lo demás, vamos a caer. Así como Pedro. Yo nunca me escandalizaré. Y a la primera de cuentas, ¿qué hizo? Lo negó. Necesitamos ir a los pies de Cristo. Mientras el grupo de alabanza pasa al frente, les recuerdo, necesitamos ir a los pies de Cristo, necesitamos caer delante de Él y saber que ese es el único lugar en donde vamos a poder recibir las fuerzas que necesitamos para librar las batallas que tenemos en esta tierra mientras vivamos aquí, que van a ser muchas y a menudo con enemigos mucho más poderosos que nosotros. Pero el Espíritu de Dios está con nosotros. No hay manera de obtener esas fuerzas, mis hermanos. No hay manera de ser convencidos de esto, al menos que estemos constantemente en su presencia clamando a Él. No hay atajos. Vamos a pasar por esas luchas. Dios pudo haberle dicho a Gedeón: quédate en tu casa, no hagas nada, yo voy a luchar por ti. Cuando acabe con los madianitas, te voy a llamar para que hagas lo que tengas que hacer. No. Hay muchos que creen que la vida del cristiano es una vida sin luchas, es una vida de abundancia, es una vida de salud, es una vida de color de rosa. No, Dios no nos libra de la batalla, Dios nos libra dentro de la batalla, por su fuerza, por su poder, porque Él es Dios. Oremos.